Buen día. Bueno, que sepáis también la otra cara de la moneda. El año pasado me llamó Daniel para si podía hacer unas charlas en el RESES, en el campamento que hacéis, y le dije, mira Daniel, no puedo porque estoy en un acto evangelístico en Cambrils, y este año volví a insistir. Digo, bueno, oye, y yo, como diría el profeta Amós, yo no soy ni profeta ni hijo de profeta. Digo, yo maestro no soy, no es mi lugar. A mí que me pongan a predicar el evangelio en la calle y soy más feliz que un gínjol, que diem en català. Pero insistió. Entonces él me pidió, un día por WhatsApp, que le enviara los estudios. Lo he contado antes a algunos, ¿eh? Y yo pensé, digo, ¿los estudios? ¿Me está pidiendo el currículum? Resulta que yo tengo, pues, FP administrativa. Teología, bueno, estuve unos cuantos años porque me costó, 12 años en el CEP. Digo, pero no soy teólogo, no soy profeta, hijo de profeta, ¿yo qué soy? Y entonces me reí yo solo en casa, de golpe me dio un ataque de risa porque pensé, digo, me está diciendo que qué estudios voy a dar en el campamento, no qué estudios tengo yo. Claro, visto el plan, entiendo que entonces dijo, mira, antes de que nos veamos en mayo, si acaso ven un día a predicar, yo creo que lo habrán hecho con vista, habrán dicho, según cómo vaya la predicación, tenemos 2 meses y medio de margen para buscar a otro. Esa es mi versión desde ahí que estaba yo sentado. Pero bueno, fuera bromas, estoy muy contento de estar aquí con vosotros esta mañana, es verdad. Me llena el corazón ir a predicar. Desde hace 10 años que no estoy de anciano en la Iglesia Libertad de Sant Boi. Y el Señor puso en mi corazón el compartir la palabra, sobre todo por iglesias pequeñas de todo Cataluña. Hace poco me tuve que cambiar el coche y le decía, dice, hombre, tienes una oferta por 10.000 kilómetros al año. Digo, yo con 10.000 kilómetros al año no hago nada. Porque igual estoy en la Seu d'Urgell, como estaban Benjamín y Loli, como estoy en Cambrils, los que conocéis a Ferran Campillo y toda la prole que están ahí trabajando duro, como estaba el domingo pasado en la Bisbal d'Empordà, como Trem, como... Y sobre todo me gusta, no lo digo para vanagloria de verdad, porque esto puede parecer un poco publicidad, ¿no? Autopublicidad. Sobre todo me gusta apoyar iglesias pequeñas. Por cierto, aprovecho. Debéis saber que el pueblo de Dios en Cataluña es más grande de lo que pensamos. Estamos con nuestra mentalidad de iglesia local y tenéis que saber que hay iglesias pequeñas, cierto, es verdad, muchas son pequeñas, pero que están peleando en sitios de Cataluña, al menos la Cataluña que yo voy conociendo, en sitios de Cataluña y están domingo a domingo ahí luchando. El domingo pasado tuvimos una conversión más una familia nueva en la Bisbal d'Empordà y tú dices, ostras, pues el Señor va haciendo su obra. Y el pueblo de Dios es más grande de lo que a veces vemos nosotros domingo a domingo. Dicho esto, me presento un poquito más. Sirvo al Señor de tesorero en una empresa desde hace 40 años y eso me liga al personaje que hoy quiero compartir, que ya os ha dicho Daniel. Y por otro lado, pues lo combino con este ministerio que os decía de predicación, ¿no? Esa es mi carta de presentación, como diría el apóstol, ¿no? Sirvo al Señor de tesorero y fuera de la empresa sirvo al Señor predicando el Evangelio. Y dicho esto, quiero hacer una oración al Señor de todo corazón y vamos a leer el texto que hay propuesto para hoy, que es Lucas 19, del 1 al 10. Senyor, gràcies per haver estat aquest matí aquí i per poder compartir la paraula un cop més. Gràcies pel teu amor, Senyor. Jo porto preparada la meva predicació, però vull demanar, Senyor, que per l'Esprit Sant treguis i posis segons la teva voluntat, que toquis els cors de tots els que estem aquí com sols tu pots fer, Senyor, i que el teu nom sigui glorificat. En el nom de Crist. Amén. Bien, pues podemos abrir móviles, podéis abrir Biblias. Yo soy boomer, voy con mi Biblia ya medio desgastada. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Es una historia que conocemos casi todos. Los que sois veteranos en la fe, ahora hablaremos un poquito más de esto, ¿eh? Pero es una historia, como decía Daniel, que es entrañable, que es una historia fácil, que es una ilustración preciosa del amor de Dios hacia nosotros y cómo Él nos busca. Ya he hecho spoiler. Versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura.
y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hace unos domingos pude ir a la prisión de Brians a predicar el Evangelio y pensaba, para mí es muy duro cuando entras allí, bueno, no sé si alguno de aquí habéis tenido oportunidad de entrar, es muy duro sobre todo el momento en que tú marchas de allí y ves que ellos tienen que quedarse. Pensaba, dame, Señor, palabras de consuelo, dame... Y vino a mi mente Zaqueo, o sea que hoy repito predicación, aunque no tiene nada que ver con la predicación que hice allí. El texto, repito eso. Y les insistí en las palabras de Jesús que acabamos de leer a mitad del texto. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Algunas versiones dicen, hoy es necesario que me quede a dormir, alguna versión más popular, en tu casa. Y les compartía eso. Y me fui contento porque pensé, qué buena medicina para aquel que no puede salir de donde está. La que no me esperaba era la medicina que tenía que recibir yo. Porque le dije a Daniel, tengo que empezar a orar y pensar a ver en qué predicar. Quise buscar un texto teológicamente profundo para vacilaros y decir, mirad qué gran predicador. Y el Señor trajo a mi corazón, Daniel, hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué capaces somos de ir por la vida a 100.000 por hora? Ocupados, distraídos, sirviendo al Señor. Y más locos vamos aún con las pantallas y con muchas cosas más. Y a veces el Señor, como me ha dicho a mí estos días, tiene que decirte, Daniel, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y doy muchas gracias al Señor por haberme puesto este texto nuevamente. Pero hoy quiero proponeros que no se trata de una historia de escuela dominical. ¿Cuántos de aquí podéis levantar la mano? ¿Sabéis lo que es un franelógrafo? A ver. Uy, mucho boomer, ¿eh? Mucho boomer hay aquí. Yo también la levanto. En nuestra época, claro, yo voy a hacer ahora 60 años, que lo sepáis. En mi época de escuela dominical, los profesores que tuve, por los que doy muchas gracias al Señor y que ahora descansan en la presencia del Señor la mayoría, ellos salían con su panel de franela, por eso se llamaba franelógrafo, y unos dibujos con felpa, no sé cómo se dice eso en castellano, que se pegaban. Tengo las imágenes de la historia de Zaqueo como si las estuviera viendo hoy. Qué curioso, ¿eh? Pero no podemos relegar esa historia a una historia para niños de escuela dominical. Ni siquiera podemos clasificarlo como una historia para no creyentes. ¿Os dais cuenta que la mayoría de cosas o textos que utilizamos para predicar el Evangelio, Jesús lo pronunció entre sus discípulos? Y no sé por qué tenemos, o al menos estoy proyectando, pero a mí me pasa, tenemos la costumbre de ciertos textos decir, bueno, estos son para predicar el Evangelio. Pero el Señor no buscaba solo predicar el Evangelio. El Señor buscaba acercarse a corazones de todos aquellos que estaban y pasaban por delante suyo. Así que no es esta la historia de un hombre bajito que se subió a un árbol. Es la historia de una búsqueda muy profunda. Entonces, si tú buscas, ya está. Hashtag todos somos Zaqueo. Ese es el título. Porque deberíamos buscar. Aquí no hay nadie que debería librarse de la responsabilidad de buscar a Dios.
El texto empieza, versículo 1, y acaba, versículo 10, con la búsqueda de Dios. Yo he visto aquí, y aquí ahora me pego ahí otra vaciladita de estas, de un quiasmo. ¿Sabéis lo que es un quiasmo? Os lo digo más fácil. ABC, BA, ¿sí? Un capicúa, que decimos en catalán. ¿Sí? Y he visto aquí, bueno, alguno dirá, lo has forzado mucho, Dani. Pues igual sí. Pero he visto aquí que empieza la historia igual que acaba prácticamente, y en medio, tanto Zaqueo como Jesús comparten también un acto, una acción, un propósito. Y en el boletín se ha puesto ahí, bueno, no va a ser muy difícil, porque los espacios que están en blanco, el primero igual que el segundo y el tercero igual que el cuarto, y en medio es el que tendréis que descubrir, pero vamos, que lo tenéis fácil. Pero lo he puesto en esta forma también o le he pedido al hermano que lo hace que lo ponga en forma así también de quiasmo. Primer paso, la búsqueda de Jesús. Esa B que hay ahí es la B de búsqueda, por si tienes boli y quieres apuntar. Versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y dices, bueno, ¿qué información me da esto? Pues nos da una información brutal. Porque si Jesús hacía regularmente algo, era cruzarse en el camino de la gente, entrar en las ciudades, andar por sus calles. No estaba encerrado en un local, ni siquiera en la sinagoga donde también pudo compartir. Jesús buscaba por las calles, se cruzaba con las vidas de la gente. Es el Jesús que fue a ver expresamente por el camino que los judíos no iban, a ver a la mujer samaritana y encontrarse con ella. Es el Jesús que también entrando en Jericó detiene su camino cuando Bartimeo le grita, le dice, Señor, ten misericordia de mí. Es el Jesús que hace incluso un poco de teatro, camino de Maús, haciendo ver como que va más lejos, pero sabe y quiere habitar en casa de aquellos dos discípulos que estaban decepcionados y tristes. Y es el Jesús que quiere acercarse a tu vida y que quiere acompañarte. Doy muchas gracias al grupo de alabanza de esta mañana. Para mí ha sido un trocito de cielo abierto la alabanza, así que los hermanos que habéis participado me habéis hecho levantarme. Yo creo que he levitado un poco, al menos un palmo, Pero hemos alabado al Señor por eso también. Porque es ese Dios personal que se acerca a nosotros, que se cruza en nuestro camino, que se compromete con nosotros, es nuestro guardador, es nuestro faro. Y Jesús iba por las calles y ese era su propósito. ¿Cuántos encuentros personales tuvo él? ¿Y cuántos criticados como este también? Jesús busca. Pero mira, he dicho que este no es un texto simplemente evangelístico. Porque busca a cada uno de nosotros. ¿Cuántos años hace que, como nos gusta tanto a los evangélicos decir, te convertiste o aceptaste al Señor? Aquí supongo que habrá muchos veteranos en la fe. Yo sufría porque mi abuela, la yaya Papita, por cierto, que sí, el apellido Gumá, tengo aquí a mis primos, a David y a Jonathan, y la tieta. La tieta me está viendo ahora en directo, me ha puesto WhatsApp si no los podía abrir. Tieta Angelina, un patonàs immens. Pero quería decir que, como creyentes, aun a pesar de los años de fe, Dios sigue buscándonos. No es que un día nos encontró y ya está. Siempre digo que la fe no es un diploma para colgar en la pared. La fe es algo que se vive día a día. Hay una escena preciosa, ya me estoy yendo del texto, ¿ves? Le pido al Señor que quite y ponga y es lo que pasa. Hay una escena preciosa, conocéis en los evangelios, en que la gente iba porque había comida y bebida, sanidad, milagros. Pero cuando Jesús decía, o hablaba de compromiso, decía, si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame, ¿sabéis lo que pasaba, no? La multitud desaparece. Y hay una escena preciosa en que Jesús le dice a sus discípulos luego, ¿y vosotros queréis abandonar? ¿Y vosotros queréis seguirme también? Hombre, ¿qué pregunta es esta del maestro a los discípulos? Si nosotros ya tomamos una decisión y lo que los discípulos hicieron no fue cualquier cosa, dejaron sus redes, dejaron sus familias. ¿Qué pregunta es esa? Y propongo que es la pregunta que Dios nos hace cada día a nosotros. Es igual los años que llevas en la fe, no hay diploma. El Señor pregunta a ti, me pregunta a mí, a cada uno de nosotros, ¿quieres seguirme?
porque yo te estoy buscando. Y este Jesús de búsqueda, de cruzarse en los caminos, es un Jesús que debería cautivarnos, porque Él está interesado en cada uno de nosotros. Segunda búsqueda, segundo punto, ahora es la búsqueda de Zaqueo. En este texto hay muchos detalles que comentar y no podemos con todos, pero voy a intentar resaltar algunos. La búsqueda de Zaqueo. Versículo 2. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, y nos da también una información que puede ser no muy importante, pero lo es. De hecho, el texto va un poquito la historia sobre esto. Nos dice que era jefe de los publicanos. Los publicanos, supongo que la mayoría lo sabéis, pero por si acaso, los publicanos eran, por decirlo así a lo rápido, funcionarios de Hacienda. No habrá ningún funcionario de Hacienda aquí, ¿no? Funcionarios de Hacienda. Ellos tenían no solo que averiguar y controlar a la población, estaban designados por el Imperio Romano, eran funcionarios del imperio, por tanto mal vistos, pero además tenían que controlar las vidas de la gente. Ellos sabían quién pescaba y quién no pescaba, si era sábado, si era domingo, cuánto ganaba vendiendo. Y cobraban el IRPF. ¿Sí? Cobraban el IRPF, el impuesto de rendimiento de profesional, ¿no? Además, cobraban también el IAE. ¿Alguno aquí está puesto en estas cosas? El impuesto de actividades empresariales. Porque eran también cobradores de todo lo que era movimiento de mercancías. Y además, ahí venía el INRI del por qué no lo soportaban los conciudadanos, tenían libertad para cobrar un poquito más. Y el imperio decía, sí, tranquilos, cóbrate un poquito más. Y ese poquito más, como nos pasa hoy en día por las administraciones, no estaba definido. Entonces, ¿dónde está el límite? Y algunos se enriquecían. Pero ojo, Zaqueo no era un publicano. Zaqueo era el jefe de los publicanos. Por tanto, si tenemos en cuenta que Jericó era una ciudad muy rica en aquel momento, de las más ricas por su comercio, igual nos estamos encontrando con el hombre más rico de la ciudad. No sé si aquí hay alguien que sea muy rico también. Yo voy preguntando, pero no quiero respuestas, que nadie... El hombre más rico de la ciudad nos dice, el versículo 2, que este hombre procuraba, versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. ¿Por qué tendría curiosidad? ¿Para sacar algo de impuestos, quizá? No lo creo. Ya llega un momento que el dinero es tanto que ya... A mí me gusta imaginar, no lo dice el texto, pero me gusta imaginar que Zaqueo sabía que detrás de Jesús iba un discípulo que también había sido publicano, recaudador de impuestos. Ahí venía también Leví, al que luego conocemos como Mateo. Un hombre que estaba recaudando en la delegación de Hacienda correspondiente y el Señor le invita a dejar la mesa de cambios, la mesa para recaptar impuestos, para seguirle y le siguió. Quizá a lo mejor puede ser que Zaqueo estuviera interesado en saber, o igual simplemente es porque había oído hablar de Jesús. Las gentes hablaban de Jesús y más a estas alturas ya. Pero dice el texto que él procuraba ver quién era Jesús. Y esta frase es muy importante. Porque procurar, ¿qué es? Si buscamos sinónimos, desear, intentar, luchar por. Él procuraba ver quién era Jesús. La pregunta es, ¿tú procuras ver quién es Jesús? Y vuelvo a lo mismo, no, hombre, no, yo llevo 40 años en la fe. ¿Cómo me preguntas eso? ¿Cómo le preguntas a los discípulos si quieren irse también? Pero deberíamos procurar ver a Jesús cada día en nuestras vidas. Isaías 55. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Qué texto tan precioso, 6 siglos antes de la venida de Jesucristo. Buscad al Señor, y fijaros el detalle, mientras pueda, eso quiere decir que no habrá tiempo siempre, mientras pueda ser hallado. Mateo 7:7, palabras del mismo Jesús, buscad y hallaréis, porque el que busca, halla. Entonces, el mensaje para mí fue, ¿cuánto tiempo hace que no me buscas? ¿Por qué no te sientas? Yo a veces le digo al Señor, Señor, me voy a tomar un café con leche contigo. Tengo una butaca en el comedor, que no me la puede quitar ni mi hija ni mis nietos. Esa es mía. Y me tomo cafés con leche con el Señor. Y pienso, ¿cuánto tiempo hace? ¿Qué poco tiempo tengo para sentarme y hablar con el Señor?
Leí hace poco que antes de hablar a nuestro mundo sobre Dios, deberíamos hablar a Dios sobre nuestro mundo. Y estamos en un mundo acelerado, con muchas preocupaciones, que se está deshaciendo, así lo veo yo de claro, pero necesitamos hablar con el Señor de nosotros y de nuestro mundo, de nuestras circunstancias. Él procuraba, Zaqueo, ver quién era Jesús, pero ahí estamos con un pero, no podía. ¿Por qué no podía? Lo dice el texto claramente, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y ahí nos quedamos con el Zaqueo bajito. Me imagino la multitud a primera fila, Zaqueo de atrás, dando botes, ya le tenían manía, igual alguno a lo mejor hasta se puso más así, para que Zaqueo no pudiera ver. Ya te vas a enterar tú, hombre, tanto recaudar impuestos. Pero tal es la intensidad con que procuraba ver a Jesús, que dice el texto que se subió a un árbol. Entonces, ¿no será que a veces nosotros también somos, o no damos la talla, o somos cortos de mira? El Señor pone árboles a nuestro alrededor para que subamos, si le queremos buscar, si le queremos ver, y podamos verle. Corriendo, versículo 4, subió a un árbol sicómoro. No vamos a entrar ahora a explicar el árbol sicómoro. He estado leyendo hasta cosas que van más allá sobre la madera del sicómoro, relacionándolo con lecciones espirituales, pero yo no voy tan lejos. Ya os digo que tengo FP y no mucho más. Subió a un árbol sicómoro para verle. Este hombre tenía tal deseo que se subió a un árbol. Es que hace gracia la situación. Y algunos dirían, mira el bajito, ya se ha buscado un recurso. Era un pequeño, gran hombre, diría yo. Era un hombre con valor. Y a pesar de las limitaciones, de sus limitaciones, buscó al Señor. Quizá tú no eres rico, quizá no eres un publicano, quizá no eres bajito, tendríamos que ponernos ahora todos de pie para ver quién es bajito y quién no. Pero déjame que te diga que el Señor nos busca a todos. Incluso a ti que estás ahí sentado mirando para otro lado y pensando, esto no va a ser que vaya por mí. A todos nos busca el Señor. Debemos y tenemos la oportunidad de buscarle mientras pueda ser hallado. Yo el día siguiente de predicar en Brians, digo, Señor, hoy me siento y estoy un rato contigo. Pero no porque yo voy a estarte y a darte un favor de estando contigo, sino porque necesito que tú estés conmigo. Y llega el silencio santo. ¿Lo practicáis eso? Bueno, es un concepto que me acabo de inventar un poco, ¿eh? Guardar silencio ante el Señor, eso sí que es muy bíblico. Dejar tu mente pensando en el Señor, llenarte del día aquel en que decidiste seguirle por primera vez, renovarte. Eso es lo que busca el Señor y lo busca también en su iglesia, no solo en este mundo, no solo para predicar el Evangelio. Cuando Jesús, versículo 5, llegó a aquel lugar, ahí viene el milagro. En esta chuletilla que tenéis es la E de encuentro. Ahí llega el gran milagro, el encuentro. Porque es verdad que había mucha multitud, quizá a ambos lados, pero es una pasada este texto, porque dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Había una multitud. Seguro que vio a muchas más personas. Él no es como nosotros, Él no tiene limitación, Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve. Pero nos dice el texto que vio a ese hombre que procuraba verle y mirándole, le vio. ¿Sabes que Dios te está mirando? ¿Sabes que no es casualidad que en esta mañana estés aquí? ¿Sabes que Él se está cruzando en tu camino y lo hará a lo mejor muchas más veces? Tozudamente empeñado en cruzarse en tu camino. Y mirándote, te ve. Si le buscas, mirándote, te ve. Zaqueo, le llama por su nombre. Zaqueo, date prisa. Yo soy un ansioso crónico y este texto me da mucha ansiedad. Porque, fijaros, date prisa, desciende. Y luego dice que Zaqueo, deprisa también, le recibe. Date prisa, desciende,
porque hoy, y esta es la frase que llegó a mi corazón de una manera brutal hace 15 días, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Se ha invitado, él mismo. ¿Os habéis dado cuenta del detalle, no? Se ha autoinvitado. ¿Le dijo Zaqueo, ven a mi casa? Probablemente Zaqueo no hubiera esperado eso nunca. ¿Cómo va a venir Jesús delante de la multitud y decir que quiere venir a mi casa? Pero no es que quiera, es que dice, hoy es necesario y se autoinvita. Entonces Jesús te dice, hoy quiero entrar en tu casa. Hoy quiero entrar en tu vida. Hoy quiero entrar en tu corazón. Yo no sé si hay aquí personas, porque en todas las iglesias las hay, que llevan tiempo viniendo, pero que aún no se han acabado de decidir. Te digo, querido hermano o querido amigo, no esperes un rayo del cielo. Hoy es el día de salvación, como decía el apóstol. Hoy es el día. Recibe a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Y creyente que llevas 40 o 50 años en la fe, recibe hoy también al Señor como tu Salvador. Yo soy defensor de la reconversión. Cada día reconvirtiéndonos al Maestro. Entonces, él descendió, versículo 6, Zaqueo, a prisa, ¿ves? Otra vez con las prisas. Descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo no? Se había esforzado y había subido un árbol para eso. ¿Cómo no va a aprovechar esa autoinvitación? Pero una vez más, la multitud. Al ver esto, versículo 7, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar en casa de un pecador. El nombre de Zaqueo quiere decir puro. Pero dejadme que os diga que sus conciudadanos no lo veían como puro. Lo veían como un traidor, como un defraudador. Como alguien que se había enriquecido a costa de los demás. No sé por qué sus padres le pusieron puro, si sabían que iba a tener esa profesión. Claro, no lo sabían, ¿no? Zaqueo ya había sido acusado suficiente. Zaqueo estaba siendo mal visto. Zaqueo estaba pagando el precio de saber que no todo en su vida era legal. Pero es que Jesús también fue acusado. La gente murmuraba, pero no murmuraba de Zaqueo, murmuraba de Jesús. Es que este no se entera, no se ha dado cuenta de en qué casa está entrando. En casa de un publicano. Marcos capítulo 2, versículo 16. ¿Por qué come con los publicanos y pecadores? Daros cuenta de a qué nivel estaban puestos los publicanos. La gente preguntaba por qué Jesús come con los publicanos y los pecadores. Marcos 2, 16. ¿Pero qué hacía Jesús? Yo creo que Jesús, si estuviera en nuestros tiempos ahora, diría, ¿pero qué me estás contando? Yo vengo a buscar a Zaqueo. Yo voy a casa de aquel que me busca. Yo quiero participar de la vida de todo aquel que quiere acercarse a mí, aunque no lo entienda todo, aunque no lo comprenda todo, pero dice, Dios, te necesito. Te necesito. Yo necesito un faro. Yo necesito un protector. ¿Y de qué hablaron en casa? Eso no, a ver, no sé qué se os ocurre, podéis pensarlo, un rato de imaginación. ¿De qué estarían hablando? Supongo que cuando dijo posar, realmente era toda la noche, como traduce alguna versión de la Biblia. ¿De qué habló Jesús con Marta y María tantas veces? ¿De qué hablaba Jesús con aquellos que iban camino de Maús? ¿De qué hablarían? Pues esa pregunta solo tiene una respuesta. Deja que Dios hable a tu corazón. Volvemos a lo mismo, busca a Dios, guarda tiempo para Él, para escucharle. Lee la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia. Deja que sea Él el que te predica directamente a ti y a tu corazón. Algo sí podemos intuir de qué hablaba. Habló del Evangelio, habló del amor a Zaqueo. Y eso provocó una respuesta en Zaqueo. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie,
Ojo, porque lo que voy a decir es importante, es el momento ese del clink, 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 vamos a hacer un brindis. Zaqueo se pone en pie para declarar algo. Dice las Escrituras que si confesares en tu corazón que Jesús es el Señor y que resucitó de los muertos, serás salvo. Y Zaqueo se pone en pie y tiene algo que confesar. He aquí, Señor. Dicen que a los ricos les cuesta mucho dejar de ser ricos. Es una adicción que, por eso siempre dicen que nunca tienen suficiente y quieren más y más y más y más. Zaqueo dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué provocó esa reacción en Zaqueo? De golpe se queda con la mitad de sus bienes. Y si has ido robando, devuelvo cuadruplicado. Éxodo 22, 4, 7, por si alguno está apuntando. Levítico 6, 5. Números 5, 7. Si tú robabas algo, debías devolver el doble. Pero si el robo era con confesión y restitución voluntaria, el valor original más una quinta parte. La ley era muy clara en cuanto a esto. Si tú has robado pero te arrepientes, lo confiesas, devuelve eso mismo que has robado más una quinta parte. ¿Cuánto quiere devolver Zaqueo? Zaqueo, que te has pasado, que te has ido de vueltas, que quiere devolver cuadruplicado. ¿Qué ocurrió en la vida de Zaqueo? Ahora tú dirás, bueno, claro, estás metiéndote aquí en finanzas, como te va el mundo ese de la tesorería, pero ¿cuáles son tus riquezas? Quizá no son de dinero. ¿Cuál es tu patrimonio? ¿Qué es aquello que más amas en tu vida? Cuando Cristo irrumpe en nuestras vidas, cuando llena nuestro corazón, deberíamos, y lo intentamos, aun a pesar de nuestros fracasos, de nuestras limitaciones, de nuestras frustraciones, deberíamos decirle, Señor, no cuadruplicado, todo para ti. Aquí tienes mi vida. Zaqueo pone pies a esa reconciliación. Y la palabra que encontráis aquí en este quiasmo que he puesto en el boletín es restitución. Zaqueo quiere restituir. Restituir quiere decir volver algo a quien lo tenía antes. La restitución de Zaqueo. Salmo 51, 17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y esta era la actitud de Zaqueo, un corazón contrito y humillado. Pero después de la restitución de Zaqueo viene ¿qué? La restitución de Jesús. Jesús le dijo, versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y aquí no solo hay la palabra salvación, sino que también hay la palabra restitución de identidad. Quiero pensar que Jesús estaba solo con Zaqueo en la casa, o quizá como mucho con los discípulos que ya les costaría entenderlo. Pero si la multitud estaba escuchando que Jesús proclamaba que un publicano también era hijo de Abraham, quizá lo hubieran apedreado allí mismo. Porque fijaros que hay un hebraísmo conocido que incluso aparece en las Escrituras, que era hablar de gentiles y publicanos. Incluso hasta el mismo Señor Jesús lo usó a la hora de restaurar relaciones. Si no te escuchas, si no hay manera, si no hay perdón, no entraremos ahora en este texto, ¿no? Tenle por qué, por gentil y publicano. Pero Jesús, quiero creer que también puesto en pie tenía algo que decir. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a tu vida, porque Él también es hijo de Abraham. Él también es un judío. Él también es de esta nación. Le habéis rechazado todos por el papel que él hacía y quizá tengáis razón. Pero Zaqueo me ha buscado y yo restauro su vida integralmente, en todas sus áreas, en todas sus facetas. Hay una canción, yo supongo que la cantaréis aquí también. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy
hijo de Dios. Deberíamos ir con la cabeza bien alta y decir, yo soy hijo de Dios, porque el Maestro así lo ha declarado. Versículo 10. ¿Qué hacemos con el versículo 10? Claro, nos lo sabemos de memoria. Insisto, va muy bien para predicar el Evangelio. Pero yo creo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros, hoy te lo digo a ti, me es igual si llevas 50 años en la fe. Hoy te lo digo a ti. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La carta a los Hebreos empieza diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, nos ha hablado ahora, en los últimos tiempos, en Hijo. ¿Os dais cuenta que Dios lleva siglos gritando a la humanidad? ¿Os dais cuenta que Dios lleva gritándote a ti un montón de veces, que se ha cruzado muchas veces en tu camino? Él quiere hablarte, tiene interés en ti. Mirad, repaso rápido, en 4 frases. Dios crea para él lo que es lo más precioso del mundo. Y tú dirás, los primeros padres. No, hablo de ti. Te crea a ti. Pero le damos la espalda. Todos los hombres y mujeres, todos dimos la espalda al Señor. Pero Dios está tan enamorado de ti, tan enamorado de ti, que pensó la solución. Prometió un Salvador. Y como dice Gálatas 4:4, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios se hizo hombre. Tozudamente empeñado en cruzarse en tu camino. Y sí, entró en Capernaum. Y sí, entró en Betania. Y sí, entró en Jericó. Y sí, entra en Barcelona. Y sí, pasa hoy por delante tuyo también. Buscad y hallaréis, Mateo 7, pero también vemos aquí, vino a buscar y a salvar, Lucas 19. Hoy Jesús entra y va pasando por delante tuyo. Igual te incomoda, pero te digo una cosa, no me cuesta, no me la juego mucho por hablar un poquito en nombre del Señor. Te seguirá buscando. No lo vas a cambiar, tozudamente empeñado en buscarte. Seguirá, lo digo con todo el respeto, eso de tozudo y tal, seguirá buscando, seguirá pasando por delante tuyo. Quiere entrar en tu hogar, en tu vida, en tu corazón. Hoy, dice el Señor, a tu vida es necesario que pose yo en tu casa. Buscadle mientras pueda ser hallado. Que cada uno cojamos nuestra parte. Yo no me esperaba que el Señor me trajera estas palabras para mi vida. Yo estoy predicando, yo soy un veterano en la fe, yo sé mucho, Señor. Y el Señor dice, Daniel, es necesario que venga yo a tu casa. Y mientras tanto, debes saber, como dice Isaías, buscarle mientras pueda ser hallado, que no siempre habrá tiempo para buscarle. Esto no es indefinido. Un día Jesucristo volverá y se terminarán las oportunidades. No lo dejes. No lo dejes porque está en juego una vida eterna con unos cielos y tierras renovados y viendo a Jesús. Y está en juego una muerte consciente eterna. No es cualquier cosa. Pero mientras tanto, y acabo, tenéis que saber que Jesús físicamente no vino a mi casa. Yo nací 20 siglos después de este encuentro de Zaqueo. Pero mientras tanto tenéis que saber, Juan 14, que Jesús está preparando una morada para aquellos que le hemos abierto nuestro corazón y nuestra casa. Ya no va a venir Él a nuestra casa. Vamos a ir nosotros a la suya. Maravilloso. Maravilloso Jesús. Maravilloso Dios.
Senyor, moltes gràcies per veure'ns, Senyor, i per buscar-nos, per trobar-nos, per salvar-nos, per donar-nos aquesta identitat. Ajuda'ns, Senyor, a no caure en pensar que ja està tot fet i que portem tants anys servint. Ajuda'ns a recollir l'Evangeli d'una manera fresca i nova cada dia, Senyor, com les teves misericòrdies, que són noves cada dia. Senyor, que el teu nom sigui glorificat i que cada un de nosaltres, tots els que estem aquí, Senyor, obrim el nostre cor a tu. Només tu pots fer pel poder de l'Esperit que convenç de pecat, Senyor. En el nom de Crist. Amén. Quiero deciros que eso me gusta hacerlo. Me gusta hablar mucho, ya lo veis. Tened paciencia, ya veréis en mayo si es que me invitan. Pero también me gusta escuchar. Y suelo hacer cuando voy a predicar a las iglesias que me quedo en el primer banquito un ratito, por si alguien quiere acercarse, decir algo o simplemente, ¿por qué no? Hoy puede ser el día, abrir su corazón a Jesús. Estaré 5 minutitos aquí sentado. Sí, es verdad que no me pasó